Cuando Ronaldinho llegó al Barça en 2003, nadie imaginaba que su fichaje escondía un secreto tan grande, un contrato con cláusulas que, de haber salido a la luz, podrían haberlo hundido antes incluso de convertirse en leyenda. Por fuera, todo parecía perfecto. Un joven brasileño de sonrisa eterna, recién coronado como una de las mayores promesas del fútbol mundial, aterrizaba en un club que acababa de tocar fondo. El Barça venía de años grises, sin títulos, sin rumbo y con un vestuario partido en 1000 pedazos. Ronaldinho era la gran esperanza, pero lo que no sabíamos era que, detrás de esas cámaras y esos flashes, había un pacto silencioso que lo ataría de manos durante años. La historia empieza en París. Ronaldinho jugaba en el PSG, pero su relación con el club estaba rota. Él quería salir, necesitaba un escenario mayor. En ese momento, el Manchester United estaba dispuesto a romper la banca. Tenían el dinero, tenían el proyecto y tenían a Ferguson insistiendo cada día para que el brasileño firmara. Pero apareció un actor inesperado, Nike. Nike no solo era patrocinador de Ronaldinho, también era patrocinador del Barça. Y la marca tenía un plan. Querían convertirlo en el rostro global de la camiseta blaugrana. La operación se cerró casi en secreto. Y aquí es donde aparece la primera cláusula oscura. Para fichar por el Barça, Ronaldinho aceptó una serie de compromisos publicitarios que iban mucho más allá del fútbol. Su contrato lo obligaba a hacer imagen exclusiva de ciertas marcas y eventos, limitando con quién podía trabajar, qué podía promocionar y hasta dónde podía jugar. Lo que para muchos era un fichaje histórico, para él fue también una especie de jaula dorada. Los primeros meses fueron gloriosos. El Camp Nou se rendía ante su magia y su sonrisa parecía indestructible. Pero pronto empezaron los problemas. Detrás de su imagen de tipo feliz, Ronaldinho vivía bajo una presión que no entendía. No podía asistir a ciertos eventos sin autorización. No podía aceptar patrocinios personales que le ofrecían millones. Y estaba atado a una agenda de marketing que lo obligaba a viajar constantemente, incluso en periodos de descanso. Todo esto empezó a pasar factura y nadie lo sabía. Laporta, recién llegado a la presidencia, estaba decidido a hacer del Barça una marca mundial. Nike, por su parte, lo veía como una inversión. Ronaldinho era el centro de todo, pero también el peón de un tablero mucho más grande. Entre contratos, cláusulas y acuerdos silenciosos, su libertad estaba reducida a cero. En 2005, llegó el punto de quiebre. Ronaldinho, agotado, se rebeló. Quería renegociar. Había recibido ofertas multimillonarias para ser embajador de marcas rivales, pero su contrato se lo prohibía. Aquella discusión interna casi provocó una ruptura histórica entre jugador, club y patrocinadores. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era su identidad. Ronaldinho no quería ser un producto, quería ser un futbolista. Esa negociación secreta duró meses. Hubo reuniones a puerta cerrada, abogados presionando, cláusulas reescritas y llamadas que nunca se registraron oficialmente. Laporta temía perderlo, Nike temía que se rebelara y Ronaldinho solo quería jugar al fútbol. Finalmente, se alcanzó un acuerdo. Parte de las obligaciones publicitarias fueron reducidas, se le permitió mayor libertad personal y, a cambio, aceptó una subida salarial que lo convirtió en uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Pero este pacto tuvo un precio. Fue el principio del fin. Ronaldinho siguió brillando 2 años más, pero su desgaste interno ya era evidente. Aquella sonrisa enorme empezaba a ocultar un cansancio que no era físico, sino emocional. Las cláusulas del contrato, aunque suavizadas, lo habían atrapado en un ciclo de obligaciones, giras y presiones que poco a poco lo alejaron de la esencia del fútbol que lo había hecho grande. Hoy, con perspectiva, muchos dentro del club reconocen que ese contrato fue un error. Nike ganó visibilidad, el Barça se llenó de millones y Ronaldinho se convirtió en ícono global. Pero, en el fondo, ese pacto lo desconectó de lo que más amaba. Y quizá, solo quizá, sembró las semillas de su caída. Porque Ronaldinho no se hundió por las fiestas, ni por la fama, ni por las noches interminables. Su historia empieza a romperse mucho antes, el día que firmó aquel contrato.
Ese papel que prometía convertirlo en leyenda también le robó parte de su libertad. Y aunque regaló al mundo momentos que parecen imposibles, ese secreto marcó su destino para siempre. Cuando Ronaldinho estuvo a punto de romper el contrato y su carrera, lo que casi nadie sabe es que aquel contrato secreto, el mismo que lo convirtió en una estrella global, también lo llevó al borde del colapso. No era solo un papel lleno de cifras y promesas. Era una cadena invisible que lo ataba a compromisos, marcas y obligaciones que poco tenían que ver con el fútbol. Ronaldinho llegó al Barça para hacer magia, pero pronto descubrió que cada paso que daba estaba vigilado. Su agenda ya no le pertenecía. Detrás de cada entrenamiento, cada rueda de prensa y cada partido, había cláusulas que dictaban dónde debía estar, qué debía decir y hasta qué podía vestir. Nike quería una figura impecable, Laporta quería un ícono mundial y el Barça quería explotar cada segundo de su imagen. Ronaldinho, en cambio, solo quería jugar. El punto crítico llegó en 2005. Después de ganar el Balón de Oro y llevar al Barça a lo más alto, Ronaldinho empezó a sentir que su vida ya no le pertenecía. Cada semana, además de entrenar y jugar, debía asistir a sesiones de fotos, grabar anuncios, viajar para promocionar productos y participar en eventos publicitarios. A veces esas giras coincidían con sus descansos, y cuando pedía un respiro, le recordaban lo que había firmado. Una noche, después de un partido en el Camp Nou, Ronaldinho discutió con su representante y amenazó con romperlo todo. Estaba agotado. Se sentía atrapado en un sistema que lo estaba desgastando por dentro. Las fiestas de las que tanto se habló años después no eran solo placer, eran escape. Eran su manera de respirar en medio de una presión que nadie veía. Hubo reuniones secretas entre Laporta, Nike y su entorno más cercano. Se llegó a hablar incluso de rescindir el contrato. Los directivos temían que si Ronaldinho se rebelaba, toda la operación multimillonaria colapsaría. Para Nike, perderlo significaba un golpe enorme. Para el Barça, quedarse sin su estrella podía hundirlos otra vez en la mediocridad. Tras semanas de tensión, lograron un acuerdo silencioso. Le dieron más libertad personal, redujeron algunas obligaciones de marketing y le prometieron un nuevo proyecto deportivo en torno a él. Pero el daño ya había sido hecho. Ese contrato, que debía convertirlo en leyenda, también sembró las primeras grietas de su caída. Porque cuando el fútbol deja de ser libertad y se convierta en negocio, hasta el más grande puede perderse en el camino.